Usted puede padecer un cáncer de colon y no saberlo, porque una de cada 20 mujeres, uno de cada 30 hombres lo padecerá a lo largo de su vida. Si se detecta de forma precoz, se puede curar en un 90%. Y esto se puede realizar mediante una prueba que es sencilla, gratuita e indolora. Si tiene entre 65 y 69 años, hágase la prueba. Pronto recibirá una carta invitándole a hacerse la prueba. Participa en el programa de detección precoz del cáncer de colon. El azul es nuestro color. Familia, buenas tardes, bienvenidos una semana más a Gran Vía, este espacio semanal en el que analizamos cuestiones de actualidad y al que les invitamos se sumen a participar, a darnos su opinión, si así lo desean, a través de nuestras redes sociales, de nuestro perfil de Facebook, Ceuta Televisión, y nuestra dirección de Twitter, @CeutaTV. Y como siempre, les invito a que nos digan desde qué parte del mundo nos están siguiendo en estos momentos. Porque precisamente de eso, de un fenómeno global, de un fenómeno tan antiguo como el propio hombre, quizá no sería desaventurado o atrevido decir que la primera patera cruzó el estrecho hace 300.000 años, en aquellos pobladores de la Cabilla de Benzú, ¿verdad? Vamos a hablar a continuación, como les digo, en los próximos minutos. Mañana a esta hora estaremos todos muy pendientes de lo que ocurra en el Ministerio de Interior en Marruecos, porque se va a celebrar la primera reunión de alto nivel entre el nuevo gobierno de España y el gobierno magrebí. Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, mantendrá contactos con el Ejecutivo marroquí en una reunión en la que, según la agencia EFE, también van a participar el titular de Exteriores, Josep Borrell, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Sobre la mesa, por supuesto, el asunto de la inmigración, que hoy vamos a analizarlo más allá de cifras, más allá de movimientos políticos, más allá de declaraciones, de alguna manera con los que conviven con este fenómeno, drama o no, eso ya lo dejo a la elección de cada cual en primera línea. Con dos colectivos que trabajan con migrantes y con uno de ellos, con una persona que quizá nos vaya a despertar de aquello de las cifras, ¿no? Hablamos siempre de X mil más que el año pasado, X mil menos que el otro año, pero siempre a veces nos olvidamos, ¿verdad?, que esas X mil personas pues tienen nombre, rostro y apellidos. Vamos a empezar felicitando al equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja, cuyo responsable se encuentra en nuestra mesa, Jesús Clemencio. Clemen Núñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanjo. Y enhorabuena porque creo que el 2 de septiembre tenéis que recoger una medalla, ¿no? Sí, al voluntariado del aire de inmigrante, gracias al Partido de Ciudadanos, que fue el que nos ha propuesto, y por unanimidad de todos los demás, pues nos han concedido la medalla de la autonomía, y es una alegría para todo ese voluntariado nuestro. Ajá. ¿El ERI cuánto tiempo lleva funcionando? ¿Cuándo se constituyó como tal? Pues mira, el ERI empezó en las Islas Canarias. Cuando se habló del tema de ERI, de inmigrantes, de atender a los inmigrantes, empezamos en las Islas Canarias, porque era cuando llegaron todos los cayucos allí a Canarias. Ya se puso en marcha este proyecto, después se extendió a Andalucía y ya está también en Ceuta y en Melilla. Te estoy hablando hace unos 12 años aproximadamente que empezamos con el tema del ERI de inmigrantes. Cruz Roja lleva tratando con este fenómeno pues prácticamente desde hace 25, 30 años, que es cuando empezó. Desde la época de Calamocarro, empezamos en Calamocarro allí ayudando a los cuerpos de fuerza de seguridad con el tema de reparto de comida, con el tema algo de ropa. Ya era también una ERI, pero no estaba homologado como ERI, no se trabajaba con los mismos protocolos que ahora, pero sí ya desde la época de Calamocarro empezamos con ello. Ajá. Aquella época dura de Calamocarro, aquella época en la que la inmigración se sobrevino como un fenómeno pues inesperado. Recuerden aquellas imágenes terribles, ¿verdad?, que todos los que
somos un poquito menos jóvenes, tenemos ya en la retina, ¿verdad?, de, bueno, pues de los sucesos del ángulo y de Caramocarro, que era, bueno, pues un sitio donde había que concentrar a la gente de alguna manera, y aquello desde luego no reunían las condiciones mínimas para pues cientos de personas que llegaron a convivir allí. Yo no sé qué tiempo llevará Centro San Antonio Cardín en Ceuta, pero sí sé que Maite Pérez, que es nuestra siguiente invitada, conoce también muy de cerca el fenómeno. Maite, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tiempo lleváis? Pues en agosto haremos 13 años. 13 años también, casi como Leri. Casi como Leri. Pero bueno, tú llevas como, bueno, pues, tanto por tu vocación o tu rama profesional como por tu condición de ceuta, llevas mucho tiempo también viviendo el tema de la... Subía mucho a Caramocarro en plan libre, no me gusta decirle voluntaria porque yo no me considero una voluntaria en ninguna de las cosas que hago, ¿no? Pero es verdad que se puede decir que sí. Y conocía muy bien el campamento y cómo se distribuía, y además, como ha dicho Clemen, ¿no?, cómo subían a la comida y tal, y desde luego que no eran condiciones. Por eso siempre defiendo la realidad del CETI frente a lo que sí que he conocido antes, de cómo vivían ellos. Bueno, como les digo, cuando hablamos de migrantes, cuando hablamos de personas como, por ejemplo, el ya célebre barco Aquarius, que traía 630 y algo personas, no recuerdo exactamente el número exacto, pues no solo hay que hablar de cifras, hay que hablar de historias, de, bueno, pues de cuestiones como las del hombre que me acompaña a mi derecha. Tiene 19 años, viene de Guinea Conakry y se llama Javid Diallo. Javid, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Guinea Conakry? Porque muchas veces nos preguntamos, aquí en España, en Europa, qué pasa en esos países para que tanta gente allí queráis salir. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Guinea Conakry? Bueno, el problema de Guinea Conakry hay seguramente tres problemas. Un poco de problema político dentro del país y también el problema familiar. El problema familiar, sobre todo el caso de las mujeres, el problema de buena fuerza, y el divorcio también. Pero a mucha gente, el problema político está el problema de, ¿cómo se llama eso? El problema de etnocentrismo. Centrismo entre el Peul y los Malinké. Como en Sigiri, en el lugar donde viven los que se llama Peul, y los viven lo que llaman Malinké. Pero hay muchas veces hay huelgas en el país y otra persona pierden sus parientes y tienen nadie con quien vivir. La última solución para salir es ir a otro lugar para vivir y para venir en Europa, pasar por la frontera o por la valla. Otra persona, como el caso de las mujeres, mujeres se van a se casar fuerzamente contra con su opinión. Y después de 2 meses, 1 año, hay muchos problemas y no pueden volver en su familia para conseguir una ayuda. Entonces tienes que salir para venir a otro país para vivir. Por eso podemos ver muchas mujeres aquí que tienen niños o mujeres embarazadas, el caso. Guinea Conakry, independientemente de todos estos problemas que me está contando, es un país pobre. Pesca, agricultura, ganadería, poco, ¿no? De producción, de economía. Sí, el país tiene un problema económico también, pero no todo el mundo sale del país por un problema económico. Claro. Hay otras personas que salen por... cada uno tiene su problema, cada uno tiene su razón de salir del país, pero en Europa todo el mundo piensa que la gente sale del país solo por un problema económico, un problema de dinero. Así. ¿En qué momento tú tienes 19 años, hemos dicho? ¿Tú en qué momento decides que quieres salir de Guinea Conakry y cómo pones, cómo de alguna manera marcas tu destino? Dices que quieres llegar a Ceuta. ¿Cómo? Vale, yo he salido de Guinea Conakry cuando tenía 18 años, porque tengo 19 años aquí en Ceuta, el 31 de diciembre pasado, y tengo 19 años. He salido de Guinea, tengo 18 años, cuando he terminado mi bachelor. Cuando he terminado mi bachelor, he salido de Guinea para venir a una ciudad que se llama Boké,
al lado del Senegal, para salir del Senegal, al lado del Senegal. Aquí Senegal, en Mauritania, hasta aquí, en Ceuta. Pero tengo un problema de familia, por eso he salido del país. No solamente un problema económico. Es que eso, Maite, Clemen, es algo que, como bien ha dicho Javi, muchas veces en Occidente creemos que es un problema de dinero que desde luego no es poco, no es un problema económico, sino también, al margen de eso, la conflictividad que se vive en estos países por otra serie de cuestiones como las que ha mencionado. Eso, vosotros con historias como la de él, imagino que muchísimas a diario, ¿no, Maite? Nosotros podemos escucharle y decir un problema entre etnias. Es como si dice esto aquí, pensamos nosotros, ¿no? Un problema entre barrios, ¿no? A lo mejor puede ser una tontería. No lo es mucho, es el poder también. Claro, y no todo es salir, como ha dicho él, por motivos económicos o por la guerra, que no lo ha nombrado, pero que es lo que pensamos siempre, ¿no? Huyen por la guerra por los motivos económicos, no. Hay muchos casos porque efectivamente cada persona tiene su vida y su historia. Clemen. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que han dicho los dos. Siempre se habla del motivo económico, pero el tema de las mujeres, o sea, sobre todo el tema de las mujeres, dice que van por la fuerza, o sea, allí hay muchas violaciones en el camino, lo pasan muy mal, o sea, me gustaría que relatase cómo ha sido su camino de aquí para arriba, porque yo he escuchado historias que se te ponen los pelos de punta, sobre todo en mujeres, cuando salen de esos países y llegan hasta, cruzan Marruecos y llegan hasta Ceuta. Si podemos escucharlo de él, me gustaría escucharlo. Pues evidentemente vamos a hablar también de eso, del camino, de cómo lo emprende y bueno, no vamos a esperar más, efectivamente, era la siguiente pregunta que te quería plantear. ¿Cómo es el camino desde Guinea Conakry hasta Ceuta? ¿Lo haces tú solo? ¿Te pones en contacto con alguien? Bueno, yo he hecho el camino solo, porque cuando estaba en Boquea he entendido el camino de Boquea hasta Senegal es muy difícil. Bon, he ido por el camino de Siguirin, Kuremali, para salir en Mali, Mali, Algeria y hasta aquí. Pero el camino es muy difícil porque hay muchas personas que viven en el desierto. En desierto no solamente los Tuareg, también los morenos que viven allí, que son muy malos con nosotros también porque te va a pedir mucho dinero. Si no tengo dinero no puedo pasar y puedo cogerte como una rescate, una prisonnier, algo así. ¿Vale? Si tienes un poco de dinero puedes continuar tu camino o quedarte ahí un momento y para pasar el problema es el más problema está en Algeria. En Algeria hay mucha gente que llora en Algeria porque el algeriano no es bueno como los morenos. Seguramente un problema racial, un problema de raza también, porque tú puede ver una persona que puede trabajar todos los días, tiene que darle 5.000 dirham y solo darle 2.000 dirham, porque él sabe, él no tiene derecho para ir en la policía para reclamar su derecho o para decir a la policía hay un problema entre ellos. Y cuando una persona está enfermo también no puede ir en el hospital. Sino una enfermedad muy malo, una enfermedad muy peligrosa, es así. Porque me gustaría que volviéramos antes de la llegada a Argelia porque has dicho algo que a mí particularmente me llama la atención. En el desierto no solo viven los tuaregs, sino también los morenos que de alguna manera son peores en el trato a los que venís. ¿Por qué? Con los morenos que están ahí en el desierto es una que se llama, es una lengua español, hasta ahí yo he entendido esta palabra, tranquilo. Tranquilo se llama como una casa donde viven los inmigrantes que no tienen papeles. No tienes papeles, vive una casa muy lejos de la ciudad, en desierto. Cuando una persona tiene dinero puede pasar, pero si no tiene dinero tienes que quedar ahí con un comercio entre ellos y la persona que están en algeriano. Hay una red entre ellos. Y si tiene dinero vas a pasar con un camión, detrás de un camión para venir directamente en Algeria.
Es decir, de alguna manera estaremos hablando de las famosas mafias, con los morenos en el desierto, gente que gana dinero con vosotros. Sí. Él gana dinero con nosotros porque sabemos no puedo hacer nada ahí. No tenemos fuerza para hablar o fuerza para reclamar algo. Entonces tenemos que pagar forzosamente. Javi, ¿tú sales solo de Guinea-Conakry o vas en compañía de alguien? Yo salgo solo. Yo he salido solo de Guinea-Conakry. ¿Cómo llegas desde Guinea-Conakry? De momento hasta el Sáhara, ya después hablaremos de cómo llegamos a Ceuta. Vale. Cuando estaba en Boqué, como ahí la carretera es muy difícil, he venido a conseguir para pasar en Mali. El Cure Mali, la frontera entre Guinea y Mali. Y hasta ahí he pagado dinero con un hombre moreno que está en la frontera de Guinea y vivan directamente en una casa en Mali. Hasta ahí tenemos que quedar ahí un poco de tiempo para controlar la carretera, si no hay seguridad para pasar, porque si hay la policía en la carretera no podemos pasar sin papeles. Entonces cuando la carretera es libre, podemos salir directamente para ir a Argelia. Si una persona no tiene dinero, tienes que quedar ahí para trabajar o para buscar a alguien que pueda ayudarte para pasar. Y después de ahí tenemos que ir directamente en Argelia. En Algeria, pasar la frontera de Algeria y Marruecos es muy fatal. Es la parte más difícil del viaje, la frontera de Algeria y Marruecos. Podemos ir una vez, dos veces sin pasar, porque es más difícil. Y lo que hemos hecho ahí para pasar, tenemos que ir con los morenos. Hay morenos en Algeria que ayudan a la gente para pasar. Los morenos trabajan con los argelinos para ayudar a la gente a pasar la frontera y para entrar en isla de Marruecos. En Marruecos yo he hecho 2 meses en Marruecos. Nunca he ido en la bosque. Desde primero he tenido la idea de pasar por el mar. Desde primero. He ido 3 veces para pasar el mar sin solución. Recuerdo la policía, la marina, una vez he hecho 2 días en el mar. Elena ha hecho una publicación, hay 2 barcos que están en el mar de Tanger Tarifa. Hemos hecho 1 día, 2 días en el mar y después del segundo día hemos encontrado la marina marroquí y volvemos en el puerto de Tangemed y después de aquí hemos ido, que se llama refoulement, no puedo hablar esta palabra en español. Desde Tánger hasta Ceuta. Sí. ¿Cómo llegas? Por el mar. Por el mar. Sí. ¿Cómo recuerdas aquel día? El día de... 19 de noviembre. 19 de noviembre. Sí. Un día duro en el mar, me imagino, ¿no? Sí, muy duro. Muy duro porque hay 4 personas que muerto en nuestra patera. 4 personas. Hemos venido aquí con 2 mujeres, una mujer embarazada y una mujer ahora está en la península. Ya me acuerdo de la patera suya, llegó a Santa Catalina, que llegaron de noche, hubo allí 4 fallecidos, había una mujer embarazada, me acuerdo de la intervención esa. Fue una intervención muy dura porque habían fallecido a pocos metros del agua. Fíjense lo que es la teoría aquella de las alas de la mariposa, ¿no? Que se mueven, que las alas de la mariposa, es decir, que pueden provocar cualquier momento en cualquier parte del mundo, cómo empiezan a miles de kilómetros y al final acaba encontrándose
No sé si tú estabas físicamente Sí, allí. ese día estaba yo físicamente en la intervención, siempre que tenemos una entrada un poquito más grande de lo normal, porque se entraron unas 15 personas, 18, no me acuerdo, fue un grupo un poco numeroso, y aparte había fallecidos, y siempre que ocurre una desgracia esta, pues siempre nos vamos los responsables también al dispositivo. Normalmente intervienen los voluntarios siempre solo, pero si vemos que ocurre cualquier cosa o algo fuera de lo normal, llevamos los responsables a estar ahí con ellos. Maite, Habib sale de Guinea-Conakry, ahora seguiremos hablando con él, ahora seguiremos contando su historia. Bueno, pues llega, entiendo que milagrosamente o casi, a Santa Catalina después de contarnos este viaje, y a partir de ahí, ¿en qué momento entra en acción Cardi en San Antonio? Pues un amigo suyo, que era buenísimo, tan bueno como él, antes de irse lo trajo al centro. Suelen hacer eso, antes de irse van trayendo amigos, ¿no? Como para dejarlos ahí y bendita la hora, porque es un cielo, vamos. Y no me acuerdo cuándo empezaste a venir a San Antonio, ¿en qué mes? No recuerdo. En diciembre. ¿Puede ser? Sí. No sé. Y bueno, mira cómo habla español, ¿eh? Más quisiéramos nosotros aprender a saber porque él todo lo que habla de castellano lo ha aprendido aquí en Ceuta. ¿O? En Ceuta. Y bueno, eso viene a diario, siempre que puede, a menos que haya cualquier cosilla así en el CETI que no pueda salir por alguna cosa que tenga que hacer allí. Hay que decir en su favor que va a clase al CETI por la mañana temprano con Teresa, viene a San Antonio a clase también, y por la tarde va a Elin. Entonces las ganas y el interés también de aprender. Porque Elin es de alguna manera, bueno, pues el lugar, yo estaba contigo ahí arriba en alguna ocasión, y llamaba mucho la atención, por ejemplo, supongo que seguirá así, las colas para conectarse a redes sociales y tener noticias de la familia. Dicen en San Antonio, ¿no? En San Antonio. Elin va por la tarde. En San Antonio, perdón. Bueno, pues de alguna manera la ventana que ellos tienen, entre otras muchas cosas, ¿verdad?, con su país de origen. Claro. Ellos la conexión es fundamental. Es verdad que ya muchos tienen los móviles, ¿no?, que también se pueden conectar con el wifi. Pero claro, el estar en el ordenador, el ponerte tus cascos, poder a lo mejor eso estar más, es que es otra, como sentirse más cerca también, ¿no? Vamos a hablar también de eso, Javier. ¿Qué familia tienes tú en Guinea-Conakry? ¿Padres, madres, hermanos? Sí, tengo mi padre, mi madre y también 3 hermanos, no tengo hermanos. Y 3 hermanos. Sí. 3 hermanos. ¿Cuándo es la última vez que hablas con ellos? Tú les dices, allí en Guinea-Conakry, voy a hacer esto, y entiendo que vuelves a hablar con ellos, ¿cuándo? La última vez que hemos hablado es la semana pasada. Sí, pero tú en Guinea-Conakry les dices, voy a intentarlo, cruzar a Europa. No, por el camino no. No sé. Y corrido esa decisión solamente yo. Ellos no lo sabían. No. De acuerdo. Y cuando llegas aquí a Ceuta, ¿cuándo es la primera vez que hablas con ellos, que tienes algún contacto con ellos? Sí, cuando llego en Ceuta, el primer vez no he hablado con ellos porque tenemos un poco de problema. Y creo es no posible para hablar con ellos. Después de un mes, 2 meses, porque hay la distancia, creo con la distancia hay un poco de amor. Y después de eso hemos hablado para arreglar un poco el problema, pero hasta ahora hay un poco de falta. Oye, ¿y la gente aquí en Ceuta cómo te trata? Con la gente de Ceuta, con la gente de Ceuta conmigo, no he visto muchos problemas, pero como otra persona que vive en el sitio, mis amigos, me han dicho que has visto un poco de problema en Ceuta porque hay otra persona cuando se van a trabajar en Dali, hay otra persona que vive en Ceuta, no le gustan. Le gustan cuando viene para aparcar su coche, puede decirlo. Cuando hablamos de Dale, nos referimos al Dale, a aparcamiento. Sí, puede decir, déjame mi coche o trátalo como una persona inferior. Se puede enfadar, no hay solución, porque no puedo quedarse ahí en el sitio sin trabajar, sin hacer nada. Vas a terminar para robar. Es que ese es otro problema, ¿no? Derivado de la migración, ¿no? ¿Qué hacen cuando lleguen a Ceuta? Es cierto que creo que honestamente, ¿no?, que hemos mejorado con respecto, por ejemplo, a los tiempos de Calamocarro. El CETI me parece que es un lugar decente,
pero bueno, luego algunos de ellos se dedican, como bien dice él, al dale y bueno... En el CETI se hacen muchísimos talleres, también hay muchas asociaciones después que también están con ellos en horario de tarde. En el CETI tenemos un taller de informática, o sea, ellos tienen allí, sobre todo para el tema de reagrupación familiar, de ponerse en contacto con sus familiares, o sea, hay allí una sala con 8 o 9 ordenadores que está a disposición de ellos, hay clases de español, todas las mañanas hay 2 aulas que están siempre llenas para clases de español. Hay muchas actividades, 2 monitores de ocio y tiempo libre que están todo el día intentando, haciendo deporte, haciendo actividades de limpieza en los montes, o sea, todos los días se procuran hacer una serie de actividades, está después el psicólogo, o sea, realmente se hacen muchísimas actividades en el CETI, tanto nosotros como otras muchas asociaciones, y en horario de tarde también se hacen actividades. Esto es fundamental, porque tú tienes un colectivo de cerca de 700 personas allí. Como lo tengas ocioso y sin hacer nada, entonces pues, se puede generar un problema. Lo ideal con el colectivo este es que estén el menor tiempo posible en Ceuta y el tiempo que estén, darle muchas actividades, mucho entretenimiento, muchos talleres para que estén entretenidos. Quizás ese fue el problema del ángulo, o parte de uno de los problemas del ángulo. Hablo, hombre, ya con la perspectiva de 23 años va a ser en octubre. El que no hubiera nada de ese tipo no de nada, bueno, pero en Calamocarro igual. Se fueran hacia no había nada, claro. Bueno, no había salidas, no había nada regulado, no había... Eso pilló todo... Con el pie cambiado. No, el ángulo es que no había salidas a la península, eso era cada vez se iba llenando más, no tenían comida, ahora sus necesidades básicas las tienen cubiertas, su desayuno, comida, merienda, cena, tienen su sistema sanitario allí en el propio CETI, tienen un médico, o sea, está todo mucho más regulado. Tardan muchísimo en salir a la península, cierto, pero saben que cada 5 o 6 meses, si el CETI no tiene sobreocupación, en 5 o 6 meses pueden salir ya hacia la península. Si el CETI se sobreocupa, pues salen mucho antes. Pero ellos saben que van a estar en Ceuta una media de 6 meses. Ojo, hay gente que se ve un año en Ceuta, ¿no? Pero no es lo normal. Lo normal es que estén 5 o 6 mesecitos. Esos 6 meses aprovechan para aprender el idioma, aprovechan para conocer un poco lo que es el país, las costumbres. Y después muchos de ellos también, Ceuta y España es de paso, porque su idea muchas veces tira para Francia, Alemania, Inglaterra. En Ceuta no se queda casi ninguno y en España se quedarán un 30 o un 40%. Javier, ¿tú a dónde quieres ir? ¿Qué? ¿Tú a dónde quieres ir? ¿Francia? ¿El resto de España? ¿Te quieres quedar en Ceuta? ¿Dónde quieres ir? No, quiero quedar aquí. ¿En Ceuta? No, en España. En España. Sí. En Sevilla o Madrid. ¿Tienes algún amigo allí, algún familiar o...? Tengo nadie ahí. Tengo nadie ahí. ¿Tienes terminado el bachiller en Guinea-Conakry? Sí. En cuanto a, pues no sé si actitudes profesionales, profesión, ¿qué quieres hacer? Sí, me gustaría hacer abogado o sociología, porque he hecho letra en mi país. Este perfil, Maite, también entiendo que es muy común, ahora volvemos por supuesto con él, el de la persona que viene con estudios y que incluso bueno, pues se plantea el fenómeno de la migración una vez que, como es el caso de Javi, pues ha terminado los estudios, ya ha terminado los estudios, ahora buscarme la vida, en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Supongo que no es el primer caso en ese sentido que... No, y además, bastante a menudo es quiero seguir estudiando aquí. Sé que me tengo que ganar la vida porque si no, no sé cómo tirar, pero quiero seguir estudiando aquí. La primera pregunta es ¿cómo puedo seguir estudiando? Y lo duro es decirle que hasta que no hagan los 3 años y se puedan regularizar, si pueden, no lo pueden hacer. ¿Cómo lo admiten? ¿Cómo lo digieren? No sé, yo se lo cuento por activa y por pasiva, todos me dicen es verdad, muy duro, pero cuando llegan a la península es un golpe muy gordo. Hasta los que más, como Javi, ¿no? Que estáis viendo el perfil de niño que es, que entiende súper bien, un niño con estudios, que abierto y a la vez dispuesto, ¿no? A adaptarse rápido también, ¿no? Esta mañana lo hablábamos, ¿no? Que las costumbres, pero cuando llegan allí es un mazazo. Y ahora van acogidos a asociaciones, es decir, no cruzan el estrecho y se ven en la calle. Sí, es cierto. Ahora están 3 meses acogidos. Pero si tienen la suerte de ir a alguna asociación que tiene clase de español, bueno, hay otras que no tienen nada. Los acogen, ¿no? Físicamente, estancia, tal. Pero entonces ahí, en el minuto 1, llega el bajonazo e incluso a los que más preparados van. Imagínate el que no ha escuchado a nadie, el que no ha querido recibir aquí cursos, como dice Clemen, quien quiera se puede ir. El tiempo de Ceuta, ellos deben aprovecharlo para eso, para formarse y estar activos y estar... Hay muchos como él que sí que lo hacen, lo aprovechan. Hay otros que no. ¿El contacto se mantiene por parte, bueno, pues tanto de San Antonio, Cardin, como de Cruz Roja con ellos, o, como decía la canción de Pink Floyd, son otra marca en el muro?
Conmigo desde luego mucho a través de Facebook, de WhatsApp, sí siguen mucho en contacto y de hecho tengo noticias de casi todo, no te voy a decir de todo, es verdad. Es verdad que el que se va a lo mejor al extranjero ya menos a menudo, pero también. Pero normalmente, sobre todo de los que van saliendo en un tiempo X, luego con el tiempo no, es tontería, la distancia, pero siempre se van sabiendo cosas de ellos. Clemen. Sí, en el Facebook, sobre todo los trabajadores que tenemos en el CETI, el equipo, o sea, yo trabajo en el equipo de respuesta inmediata, o sea, lo que es la primera atención, tenemos menos contacto con ellos. El equipo del CETI sí me consta que tiene después mucha relación con ellos, y en el Facebook de Cruz Roja muchas veces sí se ven comentarios de ellos, de que dónde están, cómo les va, y nos apoyan en muchas iniciativas. Oye, ¿alguno se has hecho voluntario, tanto de Carding como de Cruz Roja? En Cruz Roja, o sea, sí tenemos un voluntariado del CETI, contamos con ello aparte para el transporte asistido, o sea, de hecho damos la formación arriba en el CETI y colaboran con nosotros toda la semana un grupito de 4 o 5 de ellos y se vienen con nosotros a sacar a los usuarios de paseo. O sea, lo pusimos en marcha el proyecto hace ya unos 4 o 5 meses y está funcionando muy bien. También colaboran con tareas de medio ambiente, o sea, cuando hacemos limpieza de montes, cuando hacemos limpieza de playa, siempre colabora un grupo importante del CETI y siempre nos acompañan en esas actividades. Tú llevas aquí en Ceuta 7 meses esperando que salga, bueno, no por hacerle publicidad a la naviera, el Valeria, que es el que le llaman, ¿no? ¿Sabes cuándo te vas o...? No lo sé, el principio cuando estamos aquí el 19 de noviembre hay otra persona que salen del CETI después de 3 meses, 4 meses, porque actualmente hay muchas personas que tienen 8 meses al CETI, hay muchas personas que tienen 7, 8 meses en el CETI, pero nadie sabe cuál día tenemos que ir en la península. En el CETI hay mucha gente de Guinea-Conakry, prácticamente entiendo también que de todos los países de África, ¿no? Sí, prácticamente de todo este África, algeriano también, sí, y otra indiano y Bangladesh, un poco, muy poco. ¿Te has encontrado en el CETI con alguien a quien tú ya conocieras en Guinea-Conakry? En el CETI, nadie. Nadie. Sí, he visto una chica que estaba una amiga de mí en Guinea. Hemos hecho la secundaria juntos en Guinea, Marieto. Actualmente me ha dicho que está en Alemania. ¿En Alemania? Sí. Tú me decías antes que no quieres irte a Alemania, que te quieres quedar aquí en España, ¿no? No quieres moverte de... Sí, yo sí. ¿Por qué? ¿Por qué simplemente España? Porque no estoy aquí para hacer turismo. No, desde luego. No estoy aquí queda para claro. hacer turismo. La primera vez yo quiero quedarme aquí para estudiar en español. Yo lo sé, francés, nunca voy a olvidar el francés, pero cuando voy a estudiar en español, yo voy a coger otra lengua y después puedo aprender inglés al lado. Y cuando hablo 3 lenguas, yo puedo hacer muchas cosas con 3 lenguas. Claro, es que además está la edad de estudiar, que son 19 años. Es lo que se... Sí, aparte que se le da bien, sí, que es algo que... Sí, pero el problema es que te dice Maite, que va a tardar 3 años en poder empezar a estudiar. O sea, él ahora quedará en situación irregular en España, una vez que pasa a la península, y hasta que no pasen 3 años no podrá matricularse para estudiar. O sea, es que tiene muchas desventajas respecto a los demás. Javi, tú eres una persona que sigas las noticias, la actualidad. Periódicos, prensa, periódicos, televisión, internet. Sí, a veces me voy en YouTube o en la página de Facebook para mirar la actualidad. Ajá. ¿Estás al tanto de lo que ha ocurrido con el barco Aquarius? Es el barco que el gobierno español rescató hace, creo que un par de semanas, ¿no? 2 semanas, ¿no? Era un barco que estaba navegando pues con muchos problemas en el Mediterráneo y ha desembarcado en España, en Valencia. No sé si conocía la historia. Sí, el barco que estaba al lado de Italia, Malta. Efectivamente, al lado de Italia. Sí, yo he visto esta noticia en Facebook. Ajá. Cuando vosotros veis algunos comentarios que se hacen en plan, pues un poco negativos hacia vosotros,
hacia el colectivo de los migrantes, ¿qué pensáis? ¿De qué? Cuando ves, bueno, pues en noticias de estas de Facebook, como tú dices, bueno, pues algunos comentarios que no hablan muy bien de la gente que venís de fuera, ¿qué es lo que pensáis? ¿Qué te gustaría decirles a todas esas personas? Sí, cuando he visto este anuncio en el Facebook, me he sentido un poco triste, porque he pasado por el mar también, pero para mí no tengo solución por eso. Para mí no tengo solución por eso. Lo que puedo decir a la gente que vas a hacer un poco de serio, estudiar y ver si podemos cambiar la situación un poco. Porque el problema de África hay muchas personas que van a la escuela solo para ir, no para estudiar, no para comprender. Hay mucha gente que se van, todo el mundo casi todos se van a la escuela para estudiar. Hay un poco de personas que comprenden por qué estáis ahí, por qué están ahí. Entonces tenemos que estudiar y para conseguir una solución, para cambiar la solución, porque la solución no es cerrar la frontera o algo así. Cuando no hay solución en África no podemos parar eso. A mí una persona que pasó por lo mismo que tú, pero saltando por la valla, me dijo hace algunos años, valla de 7 metros, escalera de 8. ¿Valla de 7 metros, sí. Escalera de 8 de altura, escalera de 8 metros, o sea que la valla no va a parar a nadie. Siempre es posible, siempre es posible. Sí, la valla no puede parar a nadie porque hay muchas personas que salen de su país con más problemas en su espalda. Cuando se ve, la valla es más poco delante que su problema que tenía en su país. Para saltar la valla es más fácil que para volver en su país, porque forzosamente tienes que pasar. Sí. Mismo he visto muchas personas que morían ahí, tienes que pasar forzosamente. Es curioso porque eso también habla un poco del perfil psicológico de las personas que tratan de acceder a nuestro país. Cuando hablo del perfil psicológico me refiero a una gran determinación, es decir, sí o sí tengo que llegar. Siendo niños. Siendo niños. Siendo niños. De lo que hablaba Juanjo, perdona, de los comentarios y eso, ¿no? El típico llévatelo a tu casa, ¿no? Sí, todas estas cosas. Y eso se lo suave. Pues me he quedado antes con ganas de decirte, cuando él contaba todo esto, por no interrumpirlo tampoco, cuando hablamos de las mafias, del camino y toda la historia, tú sabes la cantidad de mafias que hay en la península, explotándolos también en estos 3 años, bueno y más, no solo los 3, desde que llegan, que buscan un piso, que son pisos pateras totales. Somos los españolitos los que hacemos esas cosas. Los que les ofrecemos contratos falsos para que puedan regularizarse y ellos pagan lo poco que han ido ahorrando o lo mucho durante este tiempo y el contrato tienes deuda a la Seguridad Social, la Hacienda y no se lo conceden la documentación. Toda esa mafia que viven desde que salen de su país continúa. Pero eso los españoles no lo vemos. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Pero esa mafia existe detrás y es la nuestra. Como colectivos que trabajáis con ellos, ¿cómo habéis vivido, por ejemplo, fenómenos como el del Acuarios, que ha sido muy controvertido porque bueno, fue una decisión, yo creo que la primera decisión polémica del nuevo gobierno, polémica por la controversia que generó y sobre todo discursos como el del paisano aquel que tenemos en Italia, con su pan se lo coman, a Salvini, aquello de, bueno, pues para alivio otra vez, es decir, que se hable de si se debe desembarcar o no, pues estamos hablando de 600 y pico personas. Bueno, yo fui al Acuario, ¿Estuviste en el Acuario? Estuve en Valencia, o sea, en Curroja, los que tenemos más experiencia con el tema de la atención inmigrante nos llamaron para que fuésemos allí a Valencia. Te puedo decir que el dispositivo de Valencia fue bestial, o sea, había cerca de 3.000 personas para atender a 600 inmigrantes, había más de 450 traductores, o sea, cosa que no encontramos en Ceuta cuando hemos tenido avalancha de 800 personas, y el dispositivo fue muy montado en plan circo, o sea, fue bestial, desproporcionado para lo que llegó a Valencia. A las costas de Andalucía llegaron 1.200 personas y absolutamente estaba exclusivamente Guardia Civil, Policía Nacional y Cruz Roja. Sin embargo, en Valencia estaba allí todo el mundo. También decir que nos extrañó mucho, sobre todo a los que estamos acostumbrados a trabajar con los migrantes, que desde el mismo puerto salían con la tarjeta sanitaria.
y salían con una cédula de 45 días de libertad por el territorio. O sea, el inmigrante que llegaba a Valencia, ese mismo día se podía ir, montarse en un autobús, irse donde quisiera, cosa que el resto de inmigrantes que llega a las costas de Andalucía o llega a Ceuta no puede. No puede. Y ya te digo, y la tarjeta sanitaria salía impresa en el mismo puerto. O sea, los que, perdona Clemen, los que estáis acostumbrados a trabajar con ellos, es donde hay que firmar, ¿no? hombre, a mí no es que lo vea mal, ojo, que no es que esté pero criticando lo de firmar. Valencia, sino que me gustaría que lo de Valencia sí es extensivo al resto del territorio. O sea, porque tiene que haber inmigrantes de primera, inmigrantes de segunda. O sea, es que fue totalmente desproporcionado lo que se montó allí y la atención y los beneficios que sacaron respecto al resto de inmigrantes cuando llegan a Ceuta. En Ceuta este hombre lleva ya 6 meses y no puede salir de Ceuta. O sea, si él quisiese mañana salir de Ceuta no puede. Y tampoco los protocolos están claros de cuándo va a salir, porque no hay un protocolo que diga, pues sales por tiempo, sales por vulnerabilidad, sales por esto, sales por aquello. Estás un poco ahí a criterio de lo que se decida. Sí es normalmente el tiempo, pero tampoco se puede pegar 3 meses más en Ceuta tranquilamente, no sabe cuándo va a salir. Sin embargo, el inmigrante de Valencia ese mismo día, de hecho ya se han ido mucho, puede circular libremente por cualquier parte del territorio nacional o europeo, o sea, puede ir perfectamente a Francia. Es decir, de alguna manera han sido unos privilegiados. Hombre, no me gusta perder la palabra porque... Se han jugado a la vida igual que se la lo- jugó él, porque él que marque la fecha era, no sé si era el 17 de noviembre, que la marque en el calendario porque volvían a hacer, se jugaron la vida. 19, su idea era ir a la península, tuvieron un problema con el barco que encallaron con una roca, porque su idea era ir para Tarifa o para Málaga, me imagino, no habían para Ceuta, llevaban un barco muy grande ese día, y el barco chocó con la roca, se estropeó y cayeron todos al agua. O sea, él ese día volvían a hacer, y su idea en principio, si él no me la corrige, creo que era ir a la península por el tipo de embarcación que llevaban. Clemen, vosotros estáis en contacto con otras con otras delegaciones o comités de Cruz Roja. Me imagino que pues aquellos que reciban o aquellas regiones donde se reciban muchos inmigrantes, pues el contacto será mucho más fluido. Aquellos de ya no podemos más, ¿cuántas veces os lo decís entre vosotros? No, entre nosotros, ya no podemos acoger más. Entre nosotros nunca, o sea, siempre que hay una intervención con un inmigrante y hasta Cruz Roja. De hecho, los servicios se han sobresaturado y estresados al máximo, de llegar a atender a 800 personas en un día aquí en Ceuta o 1.200 en Tarifa, y ahí está un voluntario de Cruz Roja, siempre va a extender una mano. Eso sí, evidentemente nosotros somos auxiliares de los poderes públicos, podemos auxiliar. La responsabilidad siempre es de delegación de gobierno, de otras instituciones, pero Cruz Roja siempre va a estar ahí para ayudar, y hasta ahora nunca hemos dicho no podemos más. De hecho, por eso yo creo que esa medalla que le dan al voluntario es tan importante. O sea, este año llevamos más de 150 intervenciones, o sea, 150 veces que un voluntario o 2 voluntarios de Cruz Roja se han levantado por la noche, lo han llamado a las 3, 4, 5 de la mañana, y hoy tendría un inmigrante a donde haya entrado, porque muchas veces entran en doble fondo de coche, saltando la valla, en La Pantera, en El Príncipe, donde sea, y ha ido ese voluntario a atenderlo ahí. Por esa medalla para ese voluntario es tan importante, el reconocer esa labor. Y no te hablo del salto importante de valla cuando entran 500 personas, que están ahí todos los medios de comunicación, estamos todos nosotros, de que hay mucho movimiento a través de esa entrada. La entrada que cuesta mucho trabajo y se merece ese reconocimiento es por la entrada diaria que tenemos en Ceuta de inmigrantes, y siempre hay un voluntario que va para atender a ese inmigrante. A él en su día entró un grupito más grande, y si un dispositivo mayor estaba Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, nosotros si estábamos allí cerca de 15 o 20 personas, pero la entrada de un inmigrante, cuando llega uno solo, van 2 personas y van a cualquier hora de la noche, del día, y la verdad que hasta ahora yo no he escuchado nunca un no por parte del voluntariado, ni aquí en Ceuta ni en la península. ¿En Ceuta cuántos voluntarios son? En Ceuta el área de voluntariado de inmigrantes está formado por unos 100 voluntarios. De hecho, más activo hay un grupo de unos 60, 70, que son los que sí están todos los días cuando hay intervenciones, porque siempre van 1 o 2 voluntarios, y cuando ya tenemos una avalancha es cuando ya sí entran otra serie de voluntarios que participan menos, pero están siempre con nosotros. Javier, 19 de noviembre de 2017, tu barco llega a Ceuta, en las condiciones ocurre lo que comentabas antes, algunos compañeros tuyos fallecen, vienen mujeres embarazadas. ¿Qué es lo primero que recuerdas una vez que ya pones pie en el suelo? La sensación que tuviste cuando este señor o alguno de sus compañeros te ayudó a bajar de la embarcación.
de la embarcación. Bajan solo. La primera sensación, el primer recuerdo, alegría, tristeza, alivio, tranquilidad. Cuando estaba en Ceuta por la primera vez, cerca del mar, lo siento, seguramente no lo sé porque... Ellos en principio, Juanjo, suelen tener siempre, vamos a ver, ellos no saben lo que es Ceuta, ellos salen de Marruecos, muchas veces juegan con ellos, los cogen en Remartí, los dejan en la playa de al lado y lo dicen que están en Ceuta. O sea, con ellos se juega mucho en Marruecos. Ellos también, una vez que llegan a Ceuta, el primer contacto suele ser con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ellos tienen miedo de si van a ser devueltos a Marruecos o no van a ser devueltos a Marruecos. Realmente no saben a dónde han llegado, no saben lo que se van a encontrar una vez que ponen un pie en tierra, y lo que tienen es miedo hasta que no ven que ya se le da ropa, se le da una manta, se le da alimentación, se le presta un poco de asistencia y que ya se les dice que se van a quedar, que es cuando se les cambia la cara. O sea, nosotros cuando nos acercamos a ellos están con cara de miedo, suelen estar 6 o 7 guardias civiles alrededor de ellos, y ya cuando nos acercamos se les da la ropa, se les da alimentación, le ven las heridas, te pones, hablas un poco con ellos y ya ellos ven que ya es otro trato distinto, se les cambia la cara y ya dicen, coño, ya hemos llegado a Europa, ya estamos en Europa. Y ya digo, la cara es lo que más te transmite, de estar con una cara de miedo auténtico a relajarse. Y empiezan con el bonza, bonza, y empiezan ya a gritar, a ponerse contentos, y la verdad, por lo menos la impresión que yo tengo es siempre que lo vamos a atender. No sé si él podrá decir si es más o menos así o no. ¿Es así, Javier? ¿Qué? ¿Es así como decía él? Sí, claro. Sí. ¿A qué hora llegasteis vosotros? ¿Fue de madrugada, creo que en torno...? Fue por la noche, a las 10 y pico de la noche, si no me equivoco. Sí. Es que estas intervenciones, cuando hay fallecidos, se nos marcan. O sea, él me dice que entra cualquier otro día y se me olvida. Pero siempre que tenemos fallecidos son intervenciones que al personal de Cruz Roja y a la Guardia Civil también se nos quedan marcadas en la piel porque se pasa muy mal. O sea, lo pasamos muy mal, lo pasan mal ellos, lo pasan mal la Guardia Civil, lo pasamos mal nosotros y tardamos una serie de días en volver a encontrarte bien porque son situaciones muy desagradables y siempre se te quedan marcadas en la retina porque te hablas de Zapatera, me hablas de los días de Benzú, me hablas de los días de donde siempre vemos un fallecido, siempre nos acordamos de ese tipo de intervenciones. Sí, yo creo que a todos los que nos pasa de alguna u otra manera, también, si me permiten, a este lado de la trinchera, ¿no? de los medios de comunicación, todos los que de alguna manera convivimos con este fenómeno, bueno, pues es verdad que con el tiempo aprendes quizás, no sé si a digerirlo mejor, pero nunca deja de serte indiferente. Está claro, vamos, y eso es lo bueno. Yo, por ejemplo, desde mi lugar, yo veo quienes de vosotros tenéis una sensibilidad diferente, tanto, por ejemplo, en tu caso como en otros, ¿no? De otros medios de aquí de Ceuta. Cómo se trata al inmigrante cuando se hace un reportaje sobre ello, o cuando simplemente me llaman a mí para preguntarme, se sabe claramente quién tiene algo más. Con toda la confianza del mundo, y si nos tienes que enmendar la plana, hazlo. ¿Cómo tratamos los medios de comunicación el fenómeno de la migración? Sobre todo los medios de comunicación, en primer término los locales, ¿no? Porque bueno, pues somos los que informamos o los que la gente busca como referencia para informarse de lo que pasa en Ceuta, para enterarse de lo que pasa en Ceuta, y también los medios nacionales. ¿Cómo veis la perspectiva de si el relato de lo que ocurre en estas latitudes del mundo es fiel? Pues los nacionales, vamos, desde mi punto de vista, bastante mal y claramente vendiéndose, ¿no? a lo que interesa. Ahora con lo mismo con el cambio de gobierno, enseguida han salido ya noticias que claramente se veían que eran de asociaciones buscando nuevas subvenciones, o por lo menos yo lo percibo así, ¿no? Los locales, que son los que me interesan. Realmente pienso que los tenéis a mano, que hay que llamarlos, que hay que conocerlos, porque es verdad que para cada noticia que saquéis, ¿no? Imagínate en un periódico escrito, hay muchísimas noticias de inmigración. Evidentemente no van a llamar a cada inmigrante que entra o a cada tal, pero sí se puede intentar, ¿por qué no? O por lo menos el acercaros a ellos. A Javier le hicieron hace poco, no quiero hacer publicidad tampoco, pero un reportaje precioso de Arseni, que está hoy por aquí también. Lo tenemos ahí y en la recámara. Y yo fui testigo de cómo esos dos periodistas, chicos, chicas, se enamoraron de ellos y empezaron el reportaje, que fue muy largo, de un día, y fueron cambiando, no la actitud, porque no era mala, pero bueno, de hecho están enganchados y me preguntan cuándo salen para intentar ir al puerto y no sé qué. Entonces es eso, el hecho de conocerlos, de acercarte. Si no conoces a uno en primera persona, por lo menos uno, no vas a tratar el tema nunca igual.
Clemen, la misma pregunta. No, yo en principio en Ceuta veo un buen trato hacia el inmigrante por toda la prensa. Me preocupan más las personas que no sois de la prensa, los comentarios que hacen en Facebook, en cualquier tipo de redes sociales. Ese sí me preocupa un poco más, pero el tema de prensa en principio veo que siempre estáis muy atentos a ello. No veo noticias en Ceuta que diga que se abre el tema de marginación de los inmigrantes ni nada, o sea, no lo veo mal. ¿Y a nivel nacional? Mira, yo la prensa nacional la leo muy poquito. Yo como leguera local tengo de sobra, ¿sabes? No suelo seguir la prensa nacional. Ajá. La primera vez que os llamaron a ti, por ejemplo, para atender no sé si una patera, un salto a la valla, etcétera, ¿cuándo fue? ¿Lo recuerdas? Las primeras veces fue con la época de Calamocarro, o sea, cuando todavía no había valla ni nada. En aquella época empezamos a atender a los inmigrantes, o sea, en la época de Calamocarro. Y una cosa que me llamó mucho la atención en aquella época era que había un grupo de subsaharianos que se habían quedado en lo llamada tierra de nadie. O sea, entre Ceuta y Marruecos, o sea, un río que pasaba por ahí por la frontera, sí. Aquello se decidía que eso era tierra de nadie y había un grupito de 8 o 9 personas allí, le teníamos que llevar la comida todos los días. Marruecos decía que no habían pasado por Marruecos, que por lo tanto allí no iban a volver, y España decía que en Ceuta no entraban. Se pegaron cerca de 2 semanas en esa situación viviendo en ese tierra de nadie, o sea, y allí estuvieron cerca de 2 semanas y todos los días nosotros y Guardia Civil teníamos que bajar con el coche por la serie de pistas a llevarle la alimentación allí, y ese fue el primer recuerdo así que tengo, aparte de los incidentes propios del ángulo, que los encerraron en unos barracones en la comisaría, después fueron a Calamocarro, o sea, pero me llamó mucho la atención eso de la tierra de nadie. Vamos a ver, señor de Marruecos, si están aquí, ¿por dónde van a pasar? ¿Cómo van a llegar? ¿Por dónde han llegado? No hay más tutías, y no reconocía, y no había manera que reconociese que habían pasado por allí, o sea, hay que hacer un poco de historia y recordar que los sucesos del ángulo, así como bueno, pues la propia, digamos, población del ángulo, se producen meses después de uno de los conflictos más horrorosos de la historia de la humanidad, como es el problema de Ruanda. De hecho, de allí eran originarios muchas de las personas que vivieron luego en el ángulo y en Calamocarro. La primera vez que tú atiendes pues una múltiples facetas a uno de ellos, ¿cuándo es? ¿Te la recuerdas? En San Antonio, te refieres, ¿no? Sí. Bueno, pues recién abierto, sí. No, hombre, la atención allí en el centro, sí. Yo, mi primer amigo, porque es un gran amigo todavía inmigrante, fue en Calamocarro. Lo conocimos lavándonos el coche. ¿Os acordáis que podían lavar los coches abajo del campamento, en los arroyitos y tal? Y lo conocimos lavándonos el coche y, bueno, íntimos hasta ahora. Ha venido ya a casa varias veces con su mujer. ¿Qué fue de él, por cierto? Está en Barcelona. Trabajó con Cruz Roja. Bueno, primero lo pasó fatal. Estuvo en la calle muy mal, con los años ya, gracias a Dios, bueno, más o menos bien. No se ha hecho rico, pese a lo que la gente pueda pensar, pero bueno, tiene una vida digna, que es lo importante, y un trabajo y su familia aquí. Porque volviendo a lo de los comentarios perversos en redes sociales, yo muchas veces, en cierto modo me hace gracia que se les acusa de una cosa y de la contraria, es decir, vienen o a hacerse ricos o a vivir de las ayudas. Y no hay ni uno ni otro. Es decir, o una cosa o la contraria. Sí. Aclárense en qué quedamos, ¿no? Claro, no, pero además eso, la gente, aunque tú se lo cuentes, yo por eso ya he terminado, nunca he discutido, ¿no? Por el tema de ellos, porque yo no soy defensora de los inmigrantes. Trabajo con ellos, los quiero con locura y hago por ellos todo lo que pueda, pero no es cuestión de que haya que defenderlos. Hay que colaborar con ellos, formarlos, ayudarlos en todo lo que podamos, pero defenderlos, ¿por qué, no? Ellos se pueden defender, gracias a Dios, muy bien. A pesar de lo que le ha preguntado Javi, que bueno, que no te ha entendido muy bien, los comentarios yo creo que ellos ni los leen. Además, si son en español, ellos leen más el francés y tal, ¿no? En este caso ellos. Pero son de pena. Y luego los comentarios que nos llegan a los que trabajamos con ellos, ¿no? Yo no discuto, simplemente, sinceramente, me da pena que las personas puedan querer más a los animales que a un inmigrante, me da pena que no sé, eso, que les dé igual lo que pase con ellos pero sinceramente es que me da más pena de esa gente que de ellos, porque sinceramente ahí hay un déficit de mucho que no lo van a poder en la vida, yo creo, recuperar ni obtener, y ellos tienen una riqueza bestial como persona, entonces pena de ellos, pero que da mucha lástima eso, el que todo sea una crítica sin saber que en 3 años no tienen derecho a nada, y si no lo consiguen van a seguir sin esos derechos, que o se ganan la vida de la mejor manera que puedan, como siempre, evidentemente, como les decimos, no vendiendo droga, mantas preferiblemente, aunque sea ilegal, pero es que tienen que comer durante esos 3 años. Oye, ¿y el día en que ellos se encuentran con Valeria,
¿Cómo le dicen? ¿Cómo es? Ese día es precioso. Normalmente ahora, los miércoles por la mañana es cuando los llaman, que el CETI ha recibido la lista de la policía y sabe el número de personas que salen. El orden de salida es el orden de llegada, normalmente. Se respeta, que eso hace años tampoco era así, era súper injusto porque podía salir uno que había llegado antes que otro que llevaba más meses. Ahora, gracias a Dios, sí se respeta eso muy bien. Y entonces una fiesta, ya el miércoles es una fiesta, una alegría, si el que puede y tiene se va a comprar aunque sea una mochilita para meter sus 3 cosas y ya está, y al día siguiente intentamos ir al puerto y despedirlos y bueno, alegría grandísima. Y además algunos de ellos me vienen como, yo he estado alguna vez con ellos, ¿no? Como el amigo Javi, ¿no? Sí, perfectamente etiquetados de gala. Etiquetados totales. ¿Tú cómo sueñas con ese día, el día de marcharte? A la hora de vestirte. ¿Palomita, chaqueta o a la hora de el día que te vayas? ¿Cómo te vas a ir? Porque hay compañeros tuyos que van vestidos, bueno, pues como si se fueran a casar, como a una boda. ¿Tú cómo te vas a ir? Yo voy a vestir como así, una camiseta, pantalón y una soulier. Y, o sea, pajarita, nada. Pajarita o corbata. Ya veré. Tiene pinta que eso nos va es un día importante, ¿no? Sí, muy importante. Sí. Un día un poco triste también, porque tenemos que dejar a alguien en el City. No sé si tenemos que ir todo el mundo en el mismo lugar. No. Otra persona puede ir en Francia, Alemania. Bueno, agridulce como todo. Es agridulce como todo, ¿no? Esa salida, de alguna manera consigue un subjetivo, ellos ya, de alguna manera tú estás mentalizado a que, te han explicado muchas veces esto que de los 3 años, ¿verdad? Te lo han explicado muchas veces, Maite, 3 años hasta poder volver a estudiar, tener que trabajar ahora. Sí, he entendido que tenemos que hacer 3 años en la Venezuela antes de conseguir los papeles. Es difícil para nosotros, pero no hay solución, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo y no tenemos que quedar solo de pensar eso, tenemos que trabajar por este momento o hacer algo antes de los 3 años. Bueno, pues 3 años no, pero 1 hora sí nos ha pasado ya. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Maite, Clemen, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima. Enhorabuena, doblemente por el trabajo y sobre todo por la medalla. Javier, simplemente gracias y mucha suerte. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Sean felices.